La inflación, el instrumento del diablo y de sabios. Quiero compartirles un video sobre lo que es la inflación. Al ver a este loquendero usar el locuendo para algo decente, me hizo meditar. Todavía hay gente que utiliza el locuendo como una herramienta para dar opinión, pero más hizo una investigación. Bueno, el título se llama La inflación, instrumento del diablo y de sabios. Déjense de mamadas que la bomba atómica jode países, la inflación desmadra países, fomenta estados fascistas, crea guerras, destruye imperios, o puede llevar a cabo una edad dorada en países. El ascenso del poder de Hitler fue gracias a la hiperinflación en la República de Weimar, o los distintos tipos de inflación en los países de América Latina. México tal vez tuvo un momento de inflación en 1982, pero en Sudamérica, la inflación dejó traumados a muchas personas. Por ejemplo, en Chile la inflación fomentó el golpe de Estado contra Salvador Allende, los golpes de Estado en Brasil, incluso la inflación, ya llevado a un momento de crisis en Venezuela, sí, Venezuela en 2014. Pero el caso más dramático ha sido el caso argentino cerca de 10 años, como dije al principio, el loquendero que hizo el video, menciona diversos sucesos, sobre el llamado corralito, llevado en Argentina. De pasar de clase media, a la pobreza, cerca de una semana. Esto, no es chorizo, o alguna otra cosa falsa. Pero hablaré de la inflación. ¿Qué puta es la inflación? La inflación es una tasa de crecimiento. La tasa de inflación mide el crecimiento del nivel general de los precios. La evolución de los precios se utilizan una serie de indicadores que establecen los institutos de estadística de cada país. En el caso de México, el INEGI. Estos índices estudian la evolución media de los precios de una lista de productos representativos de las familias de un país, lo que se conoce como canasta básica, y fijan su tasa de variación en términos interanuales basándose en el control mensual de los precios. Una situación de estabilidad de precios se produce cuando, en promedio y a medio plazo, los precios ni suben ni bajan de modo significativo. El nivel general de los precios es estable cuando un individuo puede comprar con su salario un conjunto de bienes y servicios similar de un año a otro. La mayoría de los bancos estiman que las tasas de inflación deben mantenerse positivas, pero por debajo del 3% en el medio plazo. Cuando los precios aumentan de manera generalizada a lo largo de un período prolongado, la economía de un país experimenta lo que se denomina un proceso inflacionario, provocando distorsiones en su funcionamiento. Causas de la inflación. La inflación ocurre cuando el poder adquisitivo de una moneda disminuye, a tal punto que la cantidad de moneda circulante se sitúa por encima de la demanda real existente. En otras palabras, cuando la oferta del dinero crece a una tasa superior a la tasa de crecimiento de la demanda del dinero. Las causas de la inflación suelen ser múltiples, y algunas de ellas pueden ser: impresión de billetes para pagar el déficit del gobierno. Cuando un gobierno tiene déficit fiscal, suele recurrir a la financiación de su déficit mediante un endeudamiento o bien mediante la emisión de moneda. Una política monetaria expansiva. El Banco Central de un país puede decidir aumentar la oferta monetaria para estimular la producción. Sin embargo, si la demanda de dinero o la producción no crecen junto con la oferta, se puede generar inflación. Una inflación de demanda. La demanda de bienes y servicios de una economía es mayor a la oferta de los mismos. La capacidad productiva no puede aumentar al mismo ritmo con la que crece la demanda de bienes, y se crea una presión inflacionaria. Inflación de costes. Los precios de los productos finales aumentan por los costes incurridos en su producción, ya sean costes derivados de mano de obra, materias primas, maquinarias, servicios, entre otros. Una inflación estructural. La estructura productiva de un país puede producir un aumento de los precios. Un sector determinado, por ejemplo, puede desencadenar el aumento de precios al resto de la economía. Por ejemplo, que el país no pueda producir la cantidad de alimentos necesaria para abastecer a su población y por ello tenga que importar alimentos. Una inflación inercial. En este caso, los mecanismos de propagación de la inflación ya se han instalado y son la principal causa de que la inflación perdure en el tiempo. En este caso se deben a las diversas políticas seguidas por el gobierno del país, pero que han sido adaptadas incorrectamente, y en vez de eliminar la inflación, la alientan. Mientras la devaluación es la pérdida del valor nominal de una moneda corriente frente a otras monedas extranjeras. La devaluación de una moneda puede tener muchas causas, entre estas una falta de demanda de la moneda local o una mayor demanda de la moneda extranjera. Lo anterior puede ocurrir por falta de confianza en la economía local, en su estabilidad, en la misma moneda, entre otros. Consecuencias de la devaluación. Erosión de los ahorros en moneda local y pérdida de salario real.
Ahora quiero hablar un poco del famoso corralito, donde Argentina parecía salir del subdesarrollo. Por este medio, llamado corralito, parece que termino en el hoyo y aún más pobres. No soy argentino, pero cuando veo a un argentino informado, les causan terror esa palabra. El corralito fue una medida que tomó el gobierno de Fernando de la Rúa con la intención de que el dinero de los bancos no se fuera de las fronteras de Argentina. Consistía en que cada ciudadano no podía sacar del banco más de 250 pesos a la semana, con lo que los argentinos tenían 250 pesos semanales para sobrevivir. Además, gente que tenía ahorros perdió su dinero y no tenía la posibilidad de acceder a ese dinero. 10 años después de que ocurriera el corralito, mucha gente continúa sin recibir el dinero perdido. Algunos de los bancos cerraban las puertas ante las protestas de los ahorradores que reclamaban su dinero. Ante esta situación se iniciaron las famosas caceroladas, que se hacían en las puertas de los bancos que cerraban las puertas. En ese contexto, la ciudadanía perdió toda la confianza hacia los bancos y creció la costumbre de guardar el dinero en cajas de seguridad privadas o en otros sitios aparte de los bancos. El corralito terminó un año más tarde, después de que el gobierno argentino fue capaz de pagar la deuda de 11.073 millones de dólares. Pero ¿qué pasó? No se les pagó a los ahorradores nacionales. Pero como comenzó el corralito, algún pendejo gobernante argentino, se le ocurrió que podían equipar a un dólar con un peso argentino. Pero como buenas pensadores, la población prefirió cambiar sus pesos por dólares, y así comenzó a importar bienes extranjeros, todos felices y contentos. En últimos momentos, la circulación de dólares en Argentina era a un nivel generalizado. Para esto las reservas internacionales argentinas se fueron acabando. Los inversionistas extranjeros comenzaron a no invertir en dicho país, e incluso, muchos comenzaron a sacar su dinero e inversiones de Argentina, ya que el gobierno en cualquier momento devaluaría, para salir del hoyo, pero para los empresarios los jodería. La gente normal, que cuando conocieron esto, con la devaluación, el peso valdría mucho menos que el dólar, todo el mundo quería tener dólares. La desconfianza de los argentinos, incluso agravó a que la situación fuera mucho peor, ya que para ese momento el gobierno argentino, no tenía dólares. Y al final, como los bancos no pueden reponer todo el dinero de los ahorradores, comenzó un pánico bancario, una crisis bancaria, del siglo XIX. Bueno, al haber poco dinero circulando, ya que el gobierno puso la distribución de dinero nacional, así como la venta de dólares al público, pudo estabilizar la economía, pero los ahorradores su dinero fue utilizado para pagar la deuda, contraída a bancos extranjeros. Bueno, fue aquí que el proceso inflacionario, arrasó con todos, sacar solo 250 pesos, y la inflación se incrementaba en día a día, un pan te costaba 30 centavos, al día siguiente estaba a 20 pesos. Una pequeña explicación, más bien este tema lo estudié hace tiempo, donde se pudo evitar traumas a los argentinos, solo devaluando el peso argentino en un tajo. En vez de eso, se impuso el corralito de solo sacar 250 pesos del banco. A veces me pregunto en qué estaría pensando el anormal, que tenían como ministro de Economía. Si yo fuera argentino por lo menos le escupiría en su cara. Al final, lo que se le llamó en el famoso corralón, fue solo devaluar la moneda, aunque se utilizase los dólares de los ahorradores argentinos. Algo tan simple. Aunque eso también fue la causa de la crisis de México en 1982, que se actuó tarde, se nacionalizó los bancos en vez de devaluar, pero bueno, esos errores siguen pasando. Ahora hablemos de la situación que tiene Argentina. Hay muchos que dicen que Argentina tiene un corralito para este año o el que sigue. No quiero decir si sí o no, ya que eso depende de los argentinos como país. Si hay quien decide comprar dólares desesperados porque el gobierno de Cristina les parece falso, solamente estarían promoviendo desestabilizar más la moneda. Entiendo que Cristina está dispuesta a engañarlos, para mantener la estabilidad de su país. Pero es aquí donde se mezclan dos cosas, la política y la economía. Si optan por la política pueden caer en crisis, o la económica, donde no haya crisis, pero por lo menos sigan en el estancamiento. Lo digo así, estancamiento, porque la situación argentina está muy madreada, inflación del 20%, poca inversión. Ojalá les pudiera decir que vienen tiempos mejores, pero sería mentirles. Aunque claro, podían quejarse con su gobierno que promueva el crecimiento, en vez de criticarle sobre la compra de dólares. Si alguien ve esto, díganle que debe hacer Cristina. Bueno, lo que hizo Néstor, en el 2003, un modelo basado en la actividad agropecuaria, el rearme del quebrado tejido industrial, las exportaciones alentadas por un tipo de cambio competitivo y un fuerte papel del Estado como interventor en la economía.
Y debería ya empezar a hacerlo, porque si la inflación se descontrola, los fantasmas del fástimo aparecerán, o tal vez los viejos recuerdos de golpes de estado revivan, y eso está pasando en Venezuela. Bueno, ya no hable cómo usar la inflación para el desarrollo económico, aunque podría hacer un libro de eso. Es un instrumento que puedes fomentar el crecimiento, pero debe ser muy cuidadosos, no cualquiera puede llevar a cabo esa gran proeza.